No hay antecedentes en el Senado de la República por los cuales se haya abordado antes un caso de solicitud de desafuero de las características que tenemos a estudio. Lo primero que vamos a decir es que el Frente Amplio votará a favor de esta solicitud de desafuero del senador Gustavo Penades. Queremos ubicar de quién estamos hablando. Estamos hablando de una figura de dilatada trayectoria en esta casa y en el Partido Nacional. Como todos sabemos, lleva 3 décadas en la actividad pública y no es un legislador más del oficialismo. Ha sido el principal interlocutor del Poder Ejecutivo y de la bancada de gobierno del Parlamento ante la oposición. En este periodo, para tomar dimensión del rol que le ha tocado al senador, ha presidido las comisiones más importantes en esta legislatura, la que aprobó la Ley de Urgente Consideración, el presupuesto nacional, las rendiciones de cuentas y la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. Sin duda, uno de los principales representantes del gobierno. También queremos señalar, porque es importante hacerlo en este ámbito, que jamás recibimos el planteo ni aceptaríamos un pacto de caballeros ni el secretismo que por algún lado se quiso instalar. Aquí estamos para decir claramente la fundamentación política del Frente Amplio. Y como dijera la fiscal que eleva este caso a través de la Suprema Corte de Justicia al Senado, estamos hablando de acusaciones de delitos despreciables. Desde la difusión de las denuncias y de este pedido judicial de desafuero, el Frente Amplio ha tenido una conducta sobria, responsable y cuidadosa, tanto desde lo institucional como desde lo partidario, y también, por supuesto, en la comunicación con la sociedad. Lo hemos hecho en la salvaguarda, primero, de las víctimas, y también en el cumplimiento cabal de la normativa aplicable, que es la garantía para todas las partes. Así ha sido y así seguirá siendo. En cuanto a los hechos, su encuadre jurídico, en este marco vamos a exponer las razones por las que entendemos hay elementos de convicción suficiente para dar curso al pedido remitido por la Suprema Corte de Justicia. Es necesario que la Fiscalía siga adelante sin impedimentos con su investigación. De acuerdo con el artículo 114 de la Constitución, ante un pedido judicial de desafuero de uno de sus integrantes al Senado, le compete la tarea de resolver si hay lugar a la formación de causa. Nosotros entendemos que sí, que hay lugar a la formación de causa por varios motivos. El dato primario a tomar en cuenta es lo que requiere la justicia. En un sistema democrático, republicano como el uruguayo, el poder legislativo colabora con el poder judicial. Y analizado el expediente, reiteramos, hay elementos de convicción suficiente para la formación de causa y que la investigación prosiga. Hoy, la justicia, tanto en la Fiscalía como en el Juzgado Penal, que ya controlaron la legalidad de estas actuaciones, encuentran un obstáculo para cumplir su trabajo: los fueros parlamentarios. Nosotros abogamos porque se remueva ese obstáculo,
tenemos la competencia constitucional para hacerlo y promovemos se ejerza en ese sentido votando el desafuero. Son denuncias graves, de temas delicados, dolorosos, tristes, que ojalá nunca hubiéramos tenido que examinar, que merecen ser investigadas con las garantías del debido proceso para todos los involucrados y a fondo, como le compete al Poder Judicial, con el objetivo del esclarecimiento de los hechos, de la averiguación de la verdad material, para dilucidar un caso que provoca alarma pública y gran conmoción entre los uruguayos y las uruguayas. Hubiésemos dado una pésima señal si no votábamos este desafuero, que además es la voluntad del senador involucrado. Como enseña la doctrina, los fueros son inmunidades o prerrogativas que no están concebidas a favor de los legisladores, sino para proteger la independencia del Parlamento en el ejercicio del cargo de sus miembros. De acuerdo con el testimonio del expediente que nos llegó ayer, y cito prácticamente textual, la Fiscalía pide el desafuero porque las declaraciones de las víctimas surgen acciones del denunciado respecto de adolescentes que indican la existencia de delitos de explotación sexual de menores de edad, delitos de retribución a menores de edad para que realicen actos eróticos y sexuales de cualquier tipo, explotación sexual de adolescentes y o trata, y que señalan al senador Penades como el presunto explotador de la sexualidad de adolescentes a cambio de dinero. La gravedad de lo que reseñamos es indiscutible. Hablamos de la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces, artículo 5 de la Ley 17.815, de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, artículo 4 de la Ley 17.815, y hasta de corrupción de menores, artículo 274 del Código Penal, o el abuso sexual, artículo 272 bis del Código Penal. Se desprende la existencia de un modus operandi reiterado en el tiempo, en los lugares, en las edades de las víctimas de entre 13 y 17 años de edad, en los medios para contactarlas y también en la participación de una persona, Sebastián Maubecín, sobre quien la Fiscalía tiene evidencias no solo de su amistad personal con el senador Penades, sino de su papel de reclutador de menores de edad para concretar sus encuentros con el denunciado. En todos los casos, el acceso a las víctimas es desde una relación de poder, de posición hegemónica del explotador, de diferencia de edad y de situación socioeconómica. El nivel de vulnerabilidad es muy elevado, a tal punto que una de las víctimas declaró que sintió miedo porque el hoy denunciado se presentó como legislador. En total, son 8 personas las denunciantes según el testimonio que recibimos ayer en la comisión. De acuerdo con la Fiscalía, algunas de ellas han comparecido pese a amenazas recibidas presuntamente de los imputados. Además, se ha identificado por lo menos 4 víctimas más que todavía no se animaron a declarar por temor a represalias de la misma naturaleza. Reitero, esto está, lo que acabo de señalar, en el expediente que tuvimos a disposición los integrantes de la Comisión de Legislación y Código del Senado. También queremos señalar enfáticamente que la actuación de algunos representantes del Poder Ejecutivo en este caso ha sido preocupante. Y cito de vuelta a la Fiscalía.
La Fiscalía asegura, y está en el texto que tuvimos a disposición, que no fue fácil acceder a las cámaras del Ministerio del Interior. Estamos hablando de las cámaras que provee el Estado para seguridad y que es el Ministerio del Interior quien debe disponer su uso. Esto es muy grave. El Ministerio del Interior, la policía, es auxiliar de la justicia. Es inconcebible que se dificulte su labor como se plantea en el informe de la Fiscalía. Por supuesto que acá hubo una actitud institucional del Ministro del Interior y de Presidencia de la República que rechazamos, porque no es, aunque se entienda desde el punto de vista de la larga duración de los vínculos personales o político-partidarios, el rol que le compete ante la sociedad en su conjunto, a quienes representan a todos, a toda la sociedad, en particular y especialmente a aquellas personas que tienen que ir a ampararse ante la justicia y en algunos casos el rol institucional, como es en el caso del Ministro del Interior, debe ser de total recato, particularmente cuando luego, pasado unos días, se conoció que había una serie de denuncias complementarias y se siguió en esa misma actitud. Por supuesto que haber partido de una conferencia de prensa hecha con la simbología de esta casa, en el edificio anexo, se transforma en un mensaje para la sociedad en su conjunto absolutamente rechazable. Porque si eran, como se dijo, situaciones de orden personal, jamás se debió haber utilizado esa infraestructura que es legítimamente utilizada para cuestiones institucionales. Pero no solo lo decimos nosotros, también lo dice la Asociación de Magistrados y Fiscales. Según su presidente, el fiscal Rosa, las declaraciones del ministro Heber deterioraron la relación entre ambas instituciones. Por ejemplo, cuando opinó que la denuncia era una difamación. Dichos inadmisibles para su posición institucional. El secretario de Estado priorizó su vínculo personal con el senador Penades y obvió su responsabilidad funcional, que incluye, entre otras aristas, la protección de las víctimas, que son, en este caso, personas que asistieron con profesionales de la Universidad de la República en muchos casos. El magistrado lamentó presiones al trabajo de la Fiscalía y que el vínculo orgánico se haya ventilado en los medios de comunicación y no en el ámbito interinstitucional. De fondo, tenemos en el abordaje de esta cuestión el tema de la explotación sexual infantil. No puede soslayarse que en Uruguay se impone la visibilización de una realidad que nos acongoja. La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La explotación sexual infantil. Es necesario que tomemos conciencia de la magnitud de este problema, del daño que provocan las víctimas y del camino que nos falta por recorrer para cambiar esta realidad que tanto nos afecta. Las palabras de la Fiscalía, y la voy a describir. La explotación sexual constituye una gravísima vulneración de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que genera una multiplicidad de daños en sus vidas. Es un problema de profundas raíces socioculturales
que se produce y reproduce en el marco de graves inequidades de poder existentes y legitimadas por un orden social preestablecido en nuestra cultura. La discriminación de género, la discriminación generacional son los ejes fundantes de un sistema de dominación hegemónico que ordena las relaciones sociales, la condición socioeconómica, de segregación territorial y la étnico-racial agudizan los niveles de sometimiento y complejizan las posibilidades de transformación o la salida de la situación de explotación. Este es el informe que todos sabemos ha circulado públicamente. Algunos de los hechos que acá se señalan dicen gráficamente muchas cosas. Por ejemplo, de las declaraciones de las 8 víctimas surgen acciones, dice este informe, del senador respecto de adolescentes que indican la existencia de delitos de explotación sexual de menores y señalan que el senador Penades como el presunto autor de retribución por actos eróticos y sexuales, es decir, como presunto explotador de la sexualidad de adolescentes a cambio de dinero. Algunas de las víctimas dan cuenta en su relato de una persona que los conecta con el ahora senador Penades para tal fin de explotación, es decir, que recluta a los adolescentes y los pone en contacto con el senador para realizar los actos sexuales e indican que la persona que los contacta al reclutador o intermediario, que se trata de Sebastián Mauvecín, haciendo referencia por la razón por la cual también se encuentra investigado en la causa. Y en este mismo expediente se nos indica que se estaría hablando de algo mucho mayor, de una red de explotación. Y por eso también agregamos la gravedad de estos hechos. Sigue señalando: por ahora el senador Penades y Sebastián Mauvecín son, con distintos roles en su accionar presuntamente delictivo, son las 2 personas en calidad de imputadas en esta causa, aunque de acuerdo al tenor de las evidencias se van reuniendo, la Fiscalía no descarta se sumen otros imputados. Después se señala que en todos los casos de los que hemos tomado declaraciones, dice la fiscal, desde los más antiguos hasta en la fecha en el correr del año 2023, los adolescentes tenían corta edad, en su mayoría de 13, 14 y otros de 15 y 16 años. Se indica algunas prácticas y lugares que no voy a decir aquí, y que en un caso ya antiguo, la víctima era apenas un niño en un cuadro de fútbol que el propio Penades organizaba cuando aún era adolescente. La forma de proceder del senador respecto a la explotación concreta de los adolescentes se sostiene a lo largo de los años y el modus operandi o forma de acceso a los adolescentes es similar, con variantes en los detalles sexuales según la víctima y las circunstancias de tiempo y lugar. El relato de las víctimas es claro y contundente. Hay víctimas de muy diversas edades a lo largo de los años, lo que le otorga a los relatos mayor grado de certeza. Termino con esto. En cuanto a los elementos, quiero señalar el año. En 2020, reitero, en 2020, en esta legislatura, un día, dice uno de los relatos, hizo ir a unos amigos hasta la explanada del Poder Legislativo en Uber y luego allí lo subió a su auto y sigue el relato. Lo voy a dejar acá. Estamos hablando del año 2020, de esta legislatura en la que estamos todos acá. Por eso, Presidenta, y finalizo, hoy tenemos una sesión extremadamente triste y lamentable,
de este Senado. En la historia legislativa del Uruguay, como dije, no hay antecedentes de un caso como estos. Y que la comisión haya votado por unanimidad esta solicitud de desafuero, seguramente es un buen precedente y una oportunidad para que como sistema político y como Senado estemos a la altura de nuestras investiduras y de la historia. Gracias, Presidenta.